nos quedemos sentados y pasando el tiempo, y que nosotros no busquemos esa presencia y que busquemos esa relación en la vida de nosotros. ¿Está bien? La palabra de Dios es bella y es poderosa, pero que nosotros en un momento tenemos que encontrarnos con este Señor, con este Dios todopoderoso que nos lleva hacia Él y poder conocerlo personalmente al Dios de la palabra. ¿Amén? Amén. Padre, vamos a orar. Señor Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio de esta mañana encontrarme en este lugar, Señor, para exponer tu santa y bendita palabra, Señor. Tú sabes que yo no me siento capaz, no me siento preparado, Señor, pero tú eres, Señor, el que va a poner la palabra en mis labios, Señor. Yo no te pido que me saques, sino que me uses. Y que envíes esa palabra, Señor, que tú tienes destinada, que sea de gran bendición esta mañana para todos nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, y lo queremos así hecho, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a... El que tenga Biblia, ¿verdad? Por ahí, si no la dejo por la casa, la dejo por algún lado. Vamos al Evangelio de San Marcos, al capítulo número 9, donde... Del versículo 11, la altura del versículo 11 hasta... Vamos a leer hasta el versículo 29, ¿amén? Amén. A ver si... El que no tenga Biblia se consigue, se va al lado del que tenga por ahí. Porque es bueno que cuando oigamos la palabra, que cuando tengamos la oportunidad, podamos repasar lo que está aquí escrito, porque creo que está de importancia, y es de importancia para nosotros los cristianos, de que tenemos que sujetarnos y someternos, ¿verdad?, a la palabra de Dios, y empezar a caminar en el sentido que nos conduce a esa dirección donde Dios nos quiere llevar. Amén. ¿Puedes repetir el versículo, hermano? Es desde capítulo 9, desde el versículo 14 hasta el 29. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Dios, Espíritu Santo. Dice: cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Pues graba. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Les dije, voy a repetir esto, y les dije a los discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él se quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando entró en la casa, yo dije entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Y Jesús les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Podemos observar aquí lo que está pasando: lo siguiente, que el Señor en esta ocasión el Señor envía a los discípulos y les da una autoridad para que los discípulos puedan ejercer un trabajo. Y les da un mandato y les da una autoridad, pero la responsabilidad de nosotros como creyentes, que lo podemos amarrar hoy día, es que ellos no contaban con la capacidad para hacer ese trabajo porque no estaban llevando una vida de consagración a Dios.
El título de este mensaje yo le he puesto los beneficios de una vida consagrada a Dios. Amén. Y la situación que estaba pasando con estos discípulos es que nosotros tenemos un mandato de vivir una vida dedicada totalmente a Dios. Nosotros podemos tener como iglesia la autoridad, y la palabra dice que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia, pero si nosotros no nos sometemos, pues no vamos a tener la condición espiritual y la capacidad para poder enfrentarnos en estas situaciones, cuando lo que necesitamos es tener totalmente un sometimiento a Dios como tal. Amén. Amén. Cuando dice uno de los problemas que enfrentaron los discípulos no era solamente la incredulidad de aquella generación que en nada difiere de la que vivimos, sino que la falta de una vida de consagración erosionaba aquella autoridad que había sido impartida por el Señor, al encontrarse que aquellos discípulos carecían del poder y la llenura del Espíritu Santo. Los discípulos tenían una autoridad, pero no contaban con las herramientas ni con una condición espiritual para impulsar aquel tipo de género. Hay muchas veces que hace falta un poquito más, porque hay cosas poderosas, y muchas veces cuando nosotros caminamos en la vida y vemos que con nuestra propia fuerza nosotros podemos superar muchas cosas, pero cuando nosotros vemos que no podemos prevalecer, como pasa hoy día, que tenemos situaciones en el trabajo, tenemos situaciones de salud, tenemos situaciones quizás hasta con vecinos, donde quiera que nosotros vamos, tenemos que poner las cosas y llevar esos problemas a las rodillas de nosotros. Y solamente con el mero hecho de ser cristiano no significa que vamos a prevalecer. Amén. Bendito Jesús. Cuando vamos a ver lo que significa la palabra consagración, la palabra consagración significa dedicar, ofrecer por culto o voto una persona o cosa, dedicar con suma eficacia y ardor una cosa determinada a determinado fin. Consagrar la vida a la defensa de la verdad. Bendito Jesús. Santo Dios. Bendito Jesús. Vamos a llevar a Colosenses, al capítulo 3. Hay que tocar por ahí un momentito. A Colosenses capítulo 3. Santo Jesús. Bendito Dios. Del versículo 1 al versículo 7. Donde lo que nos envía el Señor, a lo que nosotros tenemos que arraigarnos, y las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en los caminos de Él. Amén. Y dice la palabra así: pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Bendito Dios. Porque la palabra dice que debemos hacer morir todas estas cosas que son que nosotros acostumbramos a hacer, y que empecemos a dedicarnos y a consagrarnos a vivir una nueva vida en Cristo, y a desviar la atención de cosas que nos hacen desenfocarnos de las cosas de la palabra de Dios. Hay un montón de cosas, hay muchas cosas que no las consideramos como pecado, ¿ok? Como ver televisión, como entrar a internet. Hay unas cosas que no las vemos como pecado, pero
estas cosas se convierten en pecado cuando nosotros le restamos el tiempo a Dios que le tenemos que dar a Dios y empezamos a dedicarlo en estas cosas que nos separan de Dios, y poco a poco nos alejamos de Dios de una manera que cuando abrimos los ojos, lo único que nosotros estamos haciendo es congregarnos en una iglesia los domingos. Y lo que el cristiano, muchas personas hoy día piensan que solamente lo que debemos contar es solamente con empezar a llenar las iglesias, y nos olvidamos que el tú congregarte a una iglesia no te hace a ti cristiano, sino que el ser cristiano es lo que te lleva a congregarte, a buscar de Dios. Eso es lo que te lleva a ti a buscar de Dios. Y cuando nosotros cogemos y empezamos a estar quizás horas delante del televisor, y a estar horas quizás metido en internet y buscando cosas, a veces decimos, pues quizás mañana yo le dedico un poquito más, me saco un ratito y leo la Biblia. Y puede acontecer que quizás ha pasado semanas, pasan hasta meses, y no nos acercamos a Dios. Y entonces la condición de nosotros espiritualmente se va debilitando. Y entonces muchas veces vemos cristianos que vamos cayendo en situaciones y nos enfocamos en los problemas y empezamos a caer hasta en tipos de depresiones, porque entonces hemos empezado a descuidar nuestra vida espiritual y a tratar de conquistar el mundo y pensar que nos vamos a permanecer y nos vamos a quedar en este mundo, y empezamos a descuidar esa vida espiritual hasta que nos venimos a quedar con las manos vacías y nos quedamos sin una cosa y sin la otra, empezamos a quedarnos. Por eso que dice la palabra, hagamos morir estas cosas terrenales, porque hemos muerto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ir a la iglesia no lo convierte a uno en un cristiano, como ir a un juego de pelota a uno no lo convierte en un pelotero, ni ir al cine lo convertirá a usted en ser un actor, ¿verdad? Ser cristiano no es una consecuencia de venir a la iglesia, sino el ser creyente y obediente a la palabra lo trae a la iglesia. ¿Y por qué lo hacemos? Vamos a buscar en Hebreos capítulo 10, del versículo 20 al 25, a ver qué es lo que dice la palabra. En Hebreos capítulo 10. Capítulo 10, del versículo 22 al 25. Dice la palabra: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El congregarnos es un mandato, y no hacerlo regularmente, de no ser por razones fuera de control. El no congregarse, una vez habíamos venido aquí un jueves y yo escuché aquí a un hermano de iglesia que dijo esto, que a mí nunca se me pasó, no que estaba aquí sentado. Y el no congregarse uno pudiendo es pecado, está mal, porque es un mandato establecido por la misma palabra de Dios. Entonces, yo sé que hay situaciones que uno tiene pues enfermedades y tiene situaciones y tiene cansancio, y también hay situaciones que tienen los nenes que tienen estudios, hay situaciones que realmente uno puede, en días de semana, uno podría, que sería prácticamente casi imposible el tú poder cumplir, ¿verdad?, con ese mandato de Dios. Pero cuando uno no lo hace por otras razones, por desgano, por otras razones que uno quiera, uno empieza a enfriarse, y uno empieza a descuidarse. Y esto es lo peligroso de esto, que cuando venimos a ver, empezamos a tomar la iglesia como si fuéramos a frecuentar un lugar cualquiera. Empezamos a venir a la iglesia como si fuera un hobby, como cualquier cosa más, y se nos olvida quiénes somos nosotros, y se nos olvida lo que Cristo, la obra que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Venimos a olvidar eso, y yo creo que tenemos que volver a buscar eso de nuevo. Tenemos que despertar ese fuego de Dios, ese fuego que ya está en cada uno de nosotros, pero tenemos que avivarlo.
porque tenemos las herramientas ahí, lo tenemos todo ahí, pero hemos descuidado, empezado a descuidar todas esas cosas espirituales y le estamos dando el primer lugar, le estamos dando el primado a las cosas aquí materiales, como si fuéramos a permanecer toda una vida aquí, cuando dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí, la ciudadanía de nosotros, amén. Me disculpan que estoy nervioso, hasta más no poder. Estoy que yo no. Si no lo tuviese, ¿Ah? si no lo tuviese, trabajar. ¿Cómo es? Si no estuviese aquí. Gloria a Dios, aleluya. Cuando vamos a regresar al capítulo de Marcos 9, a Marcos capítulo 9. Dice Marcos capítulo 9, el versículo 23. Que cuando Jesús habló con aquel hombre que estaba explicándole la situación que estaba pasando a aquel hijo, Jesús viene y dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero hay veces cuando la fe, si no está acompañada de una búsqueda de Dios y de una consagración de Dios y una unción, no es lo eficaz suficiente que debiera ser de lo eficaz que debe ser el resultado de tener una vida totalmente consagrada a Dios. A veces el creer no es suficiente. Nosotros, todo en esta vida, hasta cuando tú ves las películas de Hollywood, siempre te dicen: cree en ti. Tú tienes que creer en fe, tienes que creer en el poder que hay en ti. Y ciertamente nosotros absolutamente no hay nada en nosotros. No hay absolutamente nada. Lo que podría esto provocar es una animosidad falsa, que la persona cae en una frustración cuando nosotros no podemos ir más allá de nuestras capacidades, porque el único que tiene el poder de hacer lo imposible posible es Dios. Es posible. ¿Qué quedó leer por aquí? Dice: la naturaleza humana tiende a la incredulidad. Toda nuestra vida está orientada a este mundo presente y sus leyes naturales. Nos hace falta una decisión firme y una gran constancia para abrirnos paso a través de este muro de racionalismo de lo terrenal. Nosotros estamos acostumbrados a ver cómo nosotros podemos resolver las cosas y tratamos con toda nuestra fuerza de resolver las cosas. Y cuando nosotros vemos que ya hay un límite, hay un punto que no las podemos resolver, entonces es que dejamos a Dios como último lugar. Entonces que dejamos a Dios como la mujer del flujo de sangre, que después que gastó todo lo que tenían los médicos, la única opción al final, y por lo menos la pude encontrar, era Jesús. Yo creo que nosotros tenemos que muchas veces nosotros nos enfermamos cualquier cosita y corremos para el doctor. Y ya, yo creo que hemos entrado hasta en una costumbre de que no doblamos rodillas y esperamos y le pedimos dirección a Dios, de preguntarle si a veces la situación que estamos pasando, sea de enfermedad, sea de trabajo, sea todo lo que estemos pasando, sea un propósito que Dios tiene con nosotros, y ese propósito sea el que Dios quiera acercarnos más a Él, el que Dios quiere que tú empieces a subir niveles espirituales, el que nosotros empecemos a dejar de depender de las cosas del mundo y empecemos a depender de Dios, y empecemos a ligarnos de las cosas espirituales. Amén. Santo Dios. Ese me ha ido todito, me perdona, porque dice: Dios no tiene hijos predilectos, sino hijos que lo obedecen. El tiempo que le dedicas a Dios, orar, a leer la palabra, a ayunar, considéralo como una inversión para ahora y para la vida eterna. Todo lo que nosotros, cuando oramos y cuando leemos la palabra, todo es por edificación y es para un provecho en el caminar que nosotros tenemos en esta vida. Pero por sobre todo es un provecho que vamos a tener un día
para una eternidad, es para un propósito eterno. Los propósitos de Dios son eternos y nosotros nos afanamos con las cosas que en este tiempo que no son perfectas y perdemos el tiempo con las cosas que no van a ser eternas y nos acomodamos como si fuéramos a estar una eternidad aquí en este mundo. Y en este mundo esto pasa, esto es provisorio y Dios nos ofrece una eternidad con Él. Amén. Cuando tuve una experiencia cuando yo me reconcilié con el Señor, yo empecé a orar y decir, Señor, yo quiero saber, ver si estas cosas, ¿verdad? Palabras se manifiesten en mí, si esta palabra tuya es real en mí. Y yo para ese tiempo había pasado por situaciones bien difíciles, había pasado por una depresión y situaciones difíciles, que a veces nosotros nos encontramos sin salida, que la única respuesta que podemos encontrar es Dios, y nosotros vamos a la palabra y tenemos fe y creemos, pero solamente si nos conformamos con esta palabra y no a buscar esa experiencia personal con Dios, pueden pasar 5, 10, 15, 20 años y nos vamos a dar vueltas como en círculo. Y yo empecé cuando yo me reconcilié con el Señor, yo estuve alrededor de un año que lloraba y parecía que el cielo era de bronce y que mis oraciones no pasaban del cielo. Y yo no me conformé con esto, porque yo sé que Dios es real, que Dios es poderoso, que Dios hace grandes cosas en la vida de uno. Pero yo sé que si Dios habla, yo quería que Dios me hablara. Si Dios sana, yo quería que Dios me sanara. Si Dios hace grandes milagros, yo quería que Dios hiciera esos grandes milagros conmigo. Y yo me acuerdo que para ese tiempo, yo quería recibir la unción de Dios. Yo decía, Señor, yo quiero tener esta relación con este Dios poderoso que escribió la palabra, y yo quiero que tú seas algo personal en mi vida, porque estos varones tuvieron una experiencia y hay unos escritos que constan de las vivencias y de los milagros y de las grandes cosas que Dios hizo con estas personas en su vida. Pero yo quiero grandes cosas en mi vida. Yo quiero sentir el poder, la unción, el Espíritu Santo, y sentir que tú también me hablas como tú le hablabas a estas personas, porque yo quiero mi testimonio, yo quiero mi experiencia. Y yo me acuerdo que por mi responsabilidad en el trabajo, pues yo no podía quedarme en mi casa y ayunar 2 o 3 días en mi casa, pero era tanto esa pasión que yo sentía, ese fervor que yo quería sentir, esa relación con Dios, que yo me iba sin comer, me iba en ayuno a trabajar. Y mientras yo trabajaba, toda mi mente estaba dirigida solamente a Dios y a entrar en la presencia de Dios. Y yo lo buscaba y oraba y ayunaba, y me pueden creer que pasó aproximadamente un año y, hermano, yo no recibí ningún tipo de respuesta. Y quizás muchos de nosotros nos encontramos así. Quizás nos encontramos que ha pasado el tiempo, y queremos que Dios solucione las cosas a nuestra forma. Y Dios tiene un plan que es mayor que el tuyo. Dios tiene un plan que es más poderoso que tú no te puedes imaginar, porque dice la palabra que sus pensamientos no son tus pensamientos, son más altos que los tuyos. Y Dios tiene unos planes más poderosos contigo de lo que tú te puedes imaginar. Y aunque pase el tiempo, eso que tú puedes sufrir ahora, eso va a sanar. Eso va a sanar, y créeme que Dios sí te va a responder. Dios va a hacer el milagro. Debemos quizás esforzarnos un poquito más, pero créeme que Dios va a hablar y Dios va a responder y Dios va a hacer el milagro en tu vida. Entonces, empecé a vivir muchas situaciones y yo veía a Dios cada vez más lejos, y yo decía, sí, yo sé, porque una vez yo lo conocí, yo me aparté. Y yo sé que anduve mucho tiempo descarrilado, sé que le di la espalda a Dios y sé que me merezco esto y que me merezco más todavía. Pero yo sé que tú estás ahí, que tú me estás escuchando, que mis oraciones yo no las estoy perdiendo. Y nosotros podemos estar seguros que las oraciones de nosotros no las estamos perdiendo, no las estamos tirando al aire. Créeme que Dios las está echando en su regazo, sus lágrimas. Todo lo que tú lloras, todo lo que tú clames ante Dios, Dios no olvida. Dios no olvida. Y Dios, en el momento que Él quiere, yo no pensaba chantajear a Dios, porque nosotros no lo podemos chantajear. Nosotros no podemos controlar a Dios, no lo podemos doblar. Pero Dios es un Dios de amor y misericordioso, y créeme que Dios sí te está escuchando, y en el momento que tú no lo creas, Dios se va a manifestar en tu vida. Y Dios esos propósitos que Dios tiene son más grandes quizás de lo que tú te puedes imaginar. Y la cosa es que prácticamente después de este año de hacer ayunos y oraciones, y de hecho en la iglesia en que yo me congregaba, empezamos a hacer una cadena de oración en la cual
en la cual yo tomé una hora que era la que yo quería, era de 4 de la mañana, una hora completa, a 5 de la mañana. Y yo oraba de 4 de la mañana a 5 de la mañana. La cosa es que pasó, era un mes, absolutamente, era como alrededor de un mes en esa cadena de oración. Y entonces la oración, que es lo que le hacía falta a los discípulos, es lo que te da poder, es lo que te da fe, es lo que te da constancia, es lo que te evita fluctuar, es lo que te evita estar variando y estar cediendo a las tentaciones del mundo. La oración es la que te da poder. La oración es hablar con Dios, la oración es lo que te acerca a Dios. Entonces, después de este tiempo, las cosas empiezan a cambiar. Aunque alrededor las cosas mías seguían siendo igual, porque yo pasé por unas situaciones bien difíciles, una situación tras otra. Difíciles que no sé si se comparen con la situación que alguno de ustedes puede estar pasando, pero yo pasé, se muere mi papá, tengo un accidente, me demandan, me tienen que operar de un riñón, mi esposa me pide el divorcio, ¿sabes? Era toda una situación frustrante, y aunque aparentemente las situaciones siguen iguales, ya la situación mía espiritual, la situación tuya va a empezar a cambiar, tu situación va a cambiar, tu situación va a cambiar. Después que termina el mes de oración, el Señor empieza a levantarme prácticamente a las 3 de la mañana. De hecho, hasta escucho una voz que me llama y que me levante. Y empiezo a vivir diferentes situaciones en las cuales, a las de un día, estando yo en mi cuarto, tengo una de las experiencias más poderosas, una de las experiencias más importantes que yo he tenido. Tenía experiencia antes cuando yo le servía al Señor, porque sí tuve visión, y sí yo vi a Dios y vi el trono de Dios. Yo tuve una visión cuando yo tenía 13 años, y yo vi a Dios sentado en su trono, los cielos se abrieron, y eso fue algo totalmente impresionante en mi vida, y eso me marcó, y yo siempre pensaba en que en algún momento Dios me iba a llamar, y yo iba a volver a donde Él, porque era como una señal de que yo no iba a poder salir de ese sello que Dios haya puesto en mi vida. Cuando Dios te señala y cuando Dios te dice, tú eres mi hijo, aunque tú te ensucies, aunque tú te desvíes, tú siempre vas a volver a la casa, porque el Señor te va a llamar, Él te va a perseguir porque tú eres su hijo. Y aunque te dé como me dio a mí, que me rastrilló contra el piso, barrió el peso conmigo, pasé yo todo lo que una persona puede pasar, que me vi solo, porque cuando yo pasé todas estas situaciones que yo pasé, todos mis familiares están en Estados Unidos, yo estoy totalmente solo en Puerto Rico, y yo pasé por todo tipo de situaciones estando totalmente solo, solamente con la dependencia de Dios y solamente con la oración. Y estoy yo aquel día en la cual sentí un tipo de frustración de tantas cosas que me habían sucedido, y yo como que no había podido superarlas, y pasaron las 2, las 3, las 4, prácticamente hasta las 5 de la mañana, y yo no terminé de orar, hermano. Así como yo estuve aquel año que yo no me rendí, yo le dije, Señor, yo no me voy a rendir, yo no me voy a apartar, así las cosas tú no me las arregles, yo sé que yo fallé, yo sé que yo te di la espalda, y yo voy a continuar, porque esto no se trata de lo que Dios te puede dar, sino de lo que tú tienes que hacer para con Dios. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que seguir en un caminar, y nosotros muchas veces nos esforzamos por tener un carro nuevo y por tener una casa nueva, y hasta unas por tener un novio o por tener una novia, y esto es mucho más importante que eso. Esto se trata de una eternidad. Esto se trata de consagrarse para Dios, para poder contar con una unción. Porque en este momento me gustaría preguntar, ¿quién de nosotros, si se manifestase ahora mismo un tipo de género como el que se manifestó en esa ocasión, que era algo bastante fuerte, una legión dentro de una persona, pues se atreve ahora mismo a poner las manos y creer y saber que tiene el poder, la capacitación y la unción para poder echarlo fuera? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros oró una hora corrida? ¿Cuándo fue la última vez que uno de nosotros ayunó un día completo? 2 días completos. Y si podemos ayunar, vamos a tratar de ayunar televisión. Vamos a ayunar algunas revistitas que también nos hacen perder tiempo. Y vamos a ayunar, y no se enojen conmigo, ¿verdad? Porque entonces yo quizá le caiga un poquito gordo a alguno, pero ahora quizá les caiga mal. Vamos a ayunar un poquito de Facebook. Ya me están mirando mal. Dice, no, ya, me está cayendo mal, pero ahora, mira, ya me perdí algunos aquí, los perdí. Pero yo me los gano para atrás. Que quizás te vemos y los juegos
Que a mí me pasa, tengo una prima allá en Bayamón que se pasa 7 veces al día invitándome a jugar Candy Crush. Yo nunca he jugado eso. Y quizás ni lo jugaré. Y no es que... y no es que uno... Porque esto no se trata, Dios es un Dios que quiere que seamos felices. Dios hizo cosas bellas en el mundo que disfrutemos. Amén. Dios hizo, estamos en una isla que tiene unas bellas playas. Y después que no venga un maremoto por ahí, pues vamos a estar por ahí más contentos disfrutando con nuestra familia, porque la palabra dice que nosotros podemos disfrutar de las cosas que Dios creó para nuestro beneficio. Amén. Y no es que nos fanaticemos de una forma, que una película que sea sana no podamos irla a ver. Y no podamos compartir, no podamos, si te gusta el deporte y ver un juego de pelota o lo que sea, eso no tiene nada malo que eso. Pero yo sé de cristianos que viendo necesidades a su alrededor han sabido comprar pasajes para ir a ver una película, de una pelea de boxeo a Las Vegas. Se han ido a viajar y han comprado pasajes para ver peleas y para ver juegos y partidos hasta en otros países. Pero de esa misma forma está bien que tú disfrutes, si tú puedes viajar, eso está bien chulería. Pero nunca te olvides de Dios, que es el que te dio la provisión y para que tú disfrutes de esas cosas. Y me acuerdo yo que continuando con el testimonio, que espero que les saben de bendición, como a mí estas cosas te marcan, porque estas cosas son las que permanecen contigo y en estos momentos bien difíciles que tú te ves, que no puedes salir, son estas cosas las que te levantan, porque tú ves que Dios se te ha manifestado en tu vida. Y estando yo allá aquella madrugada, sentí como aquella presencia de Dios, un perfume, que era algo totalmente literal, era algo todavía más poderoso que lo que yo había vivido, invadió mi habitación y empiezo a sentir algo que corre por mi cuerpo. Y yo les quiero contar a los que no saben de mi vida, que desde yo pequeño yo padecía de cólicos estomacales. Yo me tomaba un café y no sé quién aquí padece de eso, pero créame que si padece eso, Dios lo puede sanar. Y yo corría para el baño, y tenía un cólico estomacal, y yo corría para el baño, y no podía, y yo toda mi vida sufrí eso, me tenía que levantar a las 3 de la mañana para correr para el baño, era bien frágil de la digestión, del sistema digestivo. Y entonces, después de los 22 años, empiezo a padecer de piedra en los riñones, y cuando no era aquí, era acá, y aquí la piedra me bajaba y la orinaba, y eso, la orina era con sangre, y eso era constante, y desde los 22 años, 23, empiezo a botar piedras, a producir mi cuerpo piedra. Y la tercera condición que yo tenía era que cada mes o mes y medio me pasaba con resfriado. Pero esa flema, que le gustan aquí a todo el mundo, esa flema bien chulería, eso está brutal, unas flemas brutales. Y tenía unas condiciones que yo oré a Dios y yo le dije, Señor, ahora yo no soy mío, ahora este cuerpo es tu templo, yo soy tuyo, yo quiero obrar, yo quiero trabajar para ti. Yo quiero servirte, pero yo quiero servirte con salud. Y yo sé que para ti no hay nada imposible. Y acuérdese que usted ora y cuando usted menos se lo piense, Dios le va a responder. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el mes que viene. No importa, Dios le va a premiar. Dios le va a compensar. Todo lo que usted ha pasado, usted es un hijo de Dios. Y créame, que tarde que temprano no tiene que esperar a morirse, no tiene que esperar a que Cristo venga. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Entonces, me despierto yo de aquella experiencia, de aquella visitación que Dios me dio y encuentro que todo aquello que yo sentía había totalmente desaparecido. Dios había hecho un milagro totalmente en mi vida. Toda aquella depresión, todos aquellos pensamientos, Dios lo desapareció. Yo dije, esto no es normal, esto no es natural, esto no es natural. Dios hizo un cambio en mí, hizo una renovación. Y Dios hace una renovación cuando Él viene. Y ahora yo entiendo que esa renovación es lo que se llama nacer de nuevo. Sentí que entonces yo había nacido de nuevo. No me di cuenta hasta que pasa el tiempo que yo digo, oye, yo como que no me enfermo, mi barriga no me da catarro, mi barriga no tengo ningún problema estomacal. Bajé como 30 libras, yo tenía sobre 30 libras, yo estaba en sobre 190 libras y bajé a 160. Incluso hasta el sobrepeso se fue. Y empiezo yo a ver que ya aquello de la piedra, ya no se me formaban piedras. Al principio yo pensé quizás que era casualidad, pero han pasado, yo tenía 40 años, yo tengo 46. ¿Será casualidad? Después de 6 años. ¿Ah? Y a mí me operaron, yo tengo una cicatriz que me operaron, me sacaron una piedra en piedra, grande, porque era tan grande que eso no. Menos que me dé un batazo por ahí, no se puede hacer nada con eso.
Y hermanos, tuvo otra experiencia. Y esto no se pasa en nosotros, porque nosotros no podemos coger a Dios y que porque ayunemos o porque oremos, porque eso también lo causa, el amor y la misericordia de Dios es lo que lo causa en nosotros. Amén. Lo hace porque a veces nosotros, el cuerpo, nosotros hacemos lo que no queremos hacer. Y lo que no debemos hacer, como dijo el apóstol Pablo, hacemos lo malo. Siempre lo que nosotros tenemos, lo que debemos hacer es más que hacia lo malo. Y nunca queremos desviarnos a hacer lo bueno, sino que solamente nos desviamos. Y lo que provoca eso en nosotros es el Señor. Y tenemos que pedirle a Dios y orarle a Dios: Señor, yo quiero tener hambre, créame esa hambre de ti. Yo quiero tener hambre, yo quiero dedicarme a ti, yo quiero orar, yo quiero consagrarme, yo quiero ayunar, yo quiero saber más de ti. Pero yo quiero sobre todo saber más de ti, conocerte y tener esa experiencia y tener ese encuentro personal contigo. Porque créame que Dios habla. Y después de este sometimiento, que no es fácil, hermano, y me he descuidado porque ha pasado tiempo y a veces nos olvidamos y somos malagradecidos y nos olvidamos. Empezamos a vivir esas experiencias, empezamos a conocer que sí Dios habla, hermano. Tengo mucha experiencia que si no estuviera una hora solamente hablando de la experiencia. Cuando mi madre fue a morir, que eso fue otra de las situaciones que me pasó, porque ahora quedé totalmente huérfano. Y no huérfano porque tenemos al Señor. Yo tuve estas experiencias que tuve unos sueños con mi mamá. Y yo la llamo por teléfono. Eso fue un sábado, yo la llamo. Y le dije: prepárate, porque yo tuve unos sueños que eran negativos respecto a ella. Uno de los sueños yo la vi a ella, que ella escoltara con ángeles. Y mi madre, ella fue criada en el Evangelio, pero ella se había apartado. Ella anduvo apartada. Y yo le dije: reconcíliate con el Señor porque te queda poco tiempo y Dios te quiere salvar. Y lo sé porque yo vi que ángeles la escoltaban. Y había tenido 2 sueños negativos consecutivos. Cuando algo es consecutivo, es que lo va a pasar. Yo tenía ya hace tiempo una preocupación que ya le quedaba poco tiempo. Yo la llamo y lunes me llaman de Estados Unidos que la habían tenido que hospitalizar porque ella había convulsado, llamó al 911, llamó a mi hermana llamó al 911, había convulsado y tuvieron que llamar a la ambulancia y tumbarle la puerta y lo que le encontraron fue un tumor cerebral. La cosa es que yo sabía que eso no yo le pedía a Dios solamente por su salvación, no por su cuerpo, porque ella tenía tantas cosas, tantas convalecencias, que si diabetes, que si anemia, que si, bueno, tantas cosas, alta presión, aquello que lo otro, pero yo le pedí a Dios solamente que ella hiciera pacto con Dios. Y el amor de Dios, la misericordia de Dios me permitió a mí, ¿verdad? El amor de Dios, créeme que Dios te ama, Dios no quiere que tú sufras, Dios se preocupa por ti. Cuando tú te preocupas por Dios, Dios se preocupa de tus cosas personales, aunque las cosas más pequeñas y de algo así que tú sabes que es doloroso. Y hermano, yo, por lo menos, aunque no es que yo no tenga sentimiento y no la amaba, pero Dios hasta el día de hoy, ya hace unos 2 años de la muerte de ella, y les puedo decir que no lloré, porque ya yo sabía que iba a pasar, y Dios me preparó. Y quiero decir que Dios nos prepara, y después que pongamos las cosas en las manos de Dios, el Señor es justo y el Señor es fiel. Y nosotros estamos aquí en este lugar en esta mañana por su fidelidad. Y porque Dios es justo, porque si Dios no fuera fiel, no estaríamos ninguno de nosotros. Dios es fiel a su palabra. Y yo sé que en ese tiempo que yo tenía esa búsqueda de Dios y esa ansia de Dios, yo decía: tú no me vas a responder por mí, porque yo sé que yo no me lo merezco, pero tú me vas a responder por tu fidelidad, porque tú eres fiel, hermano, y Dios lo hace. Lo quiero dejar con unos versículos que si te quedan escribir, lo escribe, porque los leí y me fueron de gran bendición, ¿verdad? Y yo déjalo con esta palabra que tengo aquí. El que me pueda acompañar, Hebreos capítulo 10, del versículo 34 al 39. Hebreos, libro de los Hebreos, capítulo 10, del versículo 34 al 39. Gracias a Dios lo conseguí. Y dice la palabra: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos,
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. Dios no se complace de los que retroceden. Nosotros vamos a retroceder, nosotros vamos a seguir, amén, y vamos a seguir confiando en Él. Y tengo otra palabra, espero darle esa bendición, que se encuentra en Timoteo, capítulo 4. Primera, si no me equivoco. Ok, sí. Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 al versículo 16. Y con esto concluyo, y espero que les haya sido de bendición esta palabra, y que esta palabra que tengo aquí, si la pueden leer en la casa y grabarla, les va a ser de gran ayuda y de gran bendición. Y dice el capítulo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, que es lo que el Señor nos manda, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Espero que les haya sido de bendición, ¿verdad? Amén. Porque Dios es una bendición en nuestra vida, y lo que nosotros hagamos para Dios, Dios te cree que Dios te lo va a compensar. Amén. Que Dios lo bendiga. Y gracias por escucharme. No lo puedo molestar por un ratito.